Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Empezamos otra sección de Concilium TV. En este caso vamos a tener como invitado a Mario David Mesh Albornoz. Me voy a permitir leerles un poco su currículum, su trayectoria en la masonería. Es historiador, antropólogo, profesor, egresado de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, generación 1999-2003, graduado con mención honorífica en 2005, estudió un posgrado en Historia en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de 2006 a 2008. Desde el 2005 es miembro activo de la Logia Estabilidad número 17, la cual es integrante de la Gran Logia Unida a la Oriental Peninsular en Mérida, Yucatán. Ha desarrollado diversos trabajos sobre la historia de la masonería, entre los que se encuentran Conferencia Masonería e Historia, impartida en el Museo de la Ciudad de Mérida el miércoles 30 de noviembre de 2011. También nuestro querido hermano ha impartido la conferencia La labor política, social y cultural de una logia masónica, impartida en la sede de la Oriental Peninsular en mayo de 2014. Aproximaciones a la masonería, a la historia de la masonería en México, las logias masónicas en Yucatán, 1911-1944, en el Centro Peninsular de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, en la ciudad de Mérida. Serie de 4 artículos titulados Reconstruyendo la historia de las logias masónicas en Yucatán, publicados en Unicornio, suplemento científico y cultural del periódico Por Esto en el 2015. También ha participado en la Gran Tenida Interpotencial de la Zona 13, el 11 de septiembre de 2016, en la sede de la Gran Logia Unida, la Oriental Peninsular. Y también ha impartido la conferencia Historia de la Masonería en Yucatán, el 21 de mayo de 2023, en el segundo Seminario Nacional de Historia de la Masonería en México, organizado por la Gran Logia Unida Occidental Mexicana en Guadalajara, Jalisco. En esta ocasión nos va a hablar un poco sobre la historia de la masonería en Yucatán, por lo que en este momento cedemos los micrófonos al hermano Mario. Buenos días, ¿cómo estás, hermano? Buenos días, mi hermano. Gracias por la presentación y gracias a ustedes por la invitación a participar. Efectivamente, estoy tratando de compartir la presentación. No sé si la puedo compartir desde acá o ustedes la comparten para irla viendo rápido. En un momento ahorita vamos a compartirla, mi hermano. Ándale, para irla viendo. Ahí se trata de presentar algunos datos en cuanto a la historia de la masonería y irlos comentando muy rápidamente. Como dije, es una presentación que se hizo originalmente para un seminario de historia de la masonería en México que organizó la Gran Logia Occidental Mexicana de Jalisco. Se presentó en Guadalajara el año pasado y ahí pudimos mostrar algunos aspectos relevantes de la historia de la masonería desde el siglo XIX hasta parte del siglo XX, de manera muy general y en base a lo que se ha podido recabar de información en archivos, en una parte de material documental de la Gran Logia Unida de la Oriental Peninsular, en hemerotecas digitales como la hemeroteca de la Hemeroteca Nacional. Ahí también hay información de la masonería yucateca, en la biblioteca yucatanense, en la hemeroteca y en el fondo reservado de esa biblioteca, y en algunos libros también que son los que aparecen al inicio. Entonces, qué interesante, porque siempre platicamos de la historia de la masonería, nos referimos a los constructores europeos, a los autores europeos, entramos mucho en el debate entre por dónde vino, etcétera, etcétera, y es muy interesante, ¿no? Pero el saber de la historia de la masonería en Yucatán es un tema, pues, ¿verdad? que
que a mí en lo personal me llama muchísimo la atención. ¿No? Y también agradecer que hayan personas como tú que se encargan de recabar esta información, que estoy seguro que no es una tarea fácil. Muchas logias tienen ese acervo histórico y a veces desaparecen, y por lo que realmente agradezco mucho esa gran labor que estás realizando, ¿no? Sin duda. Muy rápidamente, algunos de los libros que tienen información, a veces no explícita, pero sí tienen información sobre la masonería, como este libro de Hernán Menéndez, que habla sobre algunos aspectos de la masonería en el siglo XIX, su labor social. En el siglo XIX, sobre todo, quienes integraban la masonería en Yucatán eran personas de la clase alta, hacendados. Este libro es importante, tiene algunas referencias. La siguiente. Aquí es este junto con el de Alejandro Ruz Ávila, que no tengo acá la imagen, pero este es uno de los 2 libros que se han escrito sobre historia de la masonería en Yucatán. Este es un producto del autor Yuri Balam, que es su tesis de licenciatura. Lo volvió libro, o se convirtió en libro por la UADY, y es uno de los 2, como dije, que se han hecho específicamente aquí sí ya de manera clara y directa sobre la masonería. El otro es Apuntes sobre la historia de la masonería en Yucatán, de Alejandro Ruz. Entonces tenemos estos 2 libros que se han hecho de historia de la masonería en Yucatán, desde pues, que abarca, en este caso, el de Yuri Balam, abarca sobre la Gran Logia Unida de la Oriental Peninsular. Acá, en este libro que se habla sobre la formación de la cuestión en donde se dirimían los asuntos políticos en Yucatán, o lo que vendrían siendo los precursores de los partidos políticos que actualmente existen. También habla de una parte de la participación de la masonería en la formación de los debates públicos, en la formación de la ciudadanía, principalmente durante el siglo XIX. Es un libro interesante. Al final trae un documento que ahorita vamos a ver sobre masonería. Y esta tesis es importante, habla del papel de la masonería durante la Revolución Mexicana. No es el tema principal de la tesis es el proyecto socialista en Yucatán, incluido en la península de Yucatán, incluido también Campeche, pero sí hay una parte donde habla del papel de la masonería en la Revolución Mexicana, incluido desde luego Felipe Carrillo Puerto. El texto que les decía que aparece en el libro de Melchor Campos que vimos, que es probablemente el documento más antiguo que se ha podido rescatar sobre logias, que es de 1827, se llama Informe sobre Logias, está hecho por José Tiburcio López, que en aquel momento era gobernador de Yucatán, y se lo dirige al ministro de Relaciones, a lo que venía siendo el secretario de Relaciones Exteriores, porque les habían solicitado a los gobernadores por parte del gobierno de la República que se hiciera una investigación acerca de dónde había logias masónicas en su estado, qué es lo que estaban haciendo, quiénes pertenecían a ellas, y es que el gobernador hace este informe. Acá lo que vemos es la imagen que se rescató del libro de Melchor Campos, Sociabilidades Políticas en Yucatán, y está escrito obviamente con una caligrafía del siglo XIX a mano, por eso es complicado que se pueda leer en primera instancia. Acá en la continuación del documento ya ahí habla de las logias que existían, de las que se tenía referencia en Yucatán en ese momento. Estamos hablando de 1827, hace casi dos siglos. Aquí hay una documentación sobre cómo se veían las sociedades, las llamadas sociedades secretas dentro de las que estaba contemplada la masonería. Es un documento que aparece en el Archivo General de la Nación y lo reproducen en un PDF, en una publicación que se llama Legajos, Boletín del Archivo General de la Nación, que es una cédula contra la masonería,
lo que aparece acá, o sea, cómo veía la monarquía española en ese momento, a principios del siglo XX, a la masonería como una cuestión peligrosa que ponía en peligro el orden colonial. De hecho, en esta parte se puede leer: procedan contra los expresados francmasones, arrestando sus personas y aprehendiéndoles los papeles que se les encontraren. Es decir, la monarquía española contra la masonería. Recordemos que Fernando VII todavía era rey español y de las Indias o de los dominios americanos. En el momento en que estalla la guerra de independencia, él era el monarca, el gobernante español. Y es lo que se establece. Es una cédula, es un documento expedido el 19 de enero de 1812, en plena guerra de independencia. Ahí vemos cómo la monarquía observaba a la masonería, que era lo que tenían una mala imagen. Tenían una mala imagen de la masonería, tenían orden de perseguirlos prácticamente. Dice ahí, en parte del documento: impedir la propagación y curso de una secta prohibida por los sumos pontífices y que se presenta tanto más perjudicial cuanto es mayor el secreto con que procuran cautelarse sus sectarios. Veían como una secta por parte... Era la visión que tenía la monarquía española católica en ese momento. Entonces, esta es una referencia para entender a veces por qué existe, no a veces, sino por qué existía una tradición de secretismo y de cierta, ahora ya no tanto secretismo, pero sí de secretismo. En el pasado sí había este secretismo, esta cuestión casi hermética con la que se conducían los masones y las logias masónicas, pues eran perseguidos por sus ideas por la monarquía española. Y esto ocurría no solo en España, reitero, sino también era una cuestión que se establecía para las dos colonias americanas. Acá es una disposición ya del gobierno mexicano, 1826, que era lo que les comentaba. Estaba solicitando a los gobiernos de los estados el informe sobre las logias. Dice: pedimos a la Cámara que informe al gobierno por escrito, primero, el número de logias masónicas que existan en esta capital y las subalternas diseminadas en los estados de la Unión, denominaciones, oposición y pretensiones, juicios sobre la tolerancia o extinción de dichas asociaciones, etc. Al parecer, el gobierno de ese momento no tenía una buena opinión tampoco de la masonería por las ideas que propagaban, y derivado de esta petición es que se da el informe relativo a logias y masonerías, que es el manuscrito que vimos antes, que ahorita vamos a ver parte de la información que ya está pues en el español que nosotros entendemos en el momento actual. Y dice así este informe sobre logias, que es el que emite el gobierno de Yucatán en ese momento, marzo de 1827, donde existían logias según este informe. Izamal, acá dice primero donde no existen. Ándale, aquí está el informe es el mismo documento que vimos en manuscrito antes, pero acá ya con claridad. Mashkanu, Sukakap, es donde establece que hay logias escocesas, logias de rito escocés. Aparentemente Mashkanu lo negaban, pero sí había indicios de su existencia. Y en Sukakap dice
En los años de 1821 y 1822 hubo una Sucacap correspondiente al rito escocés instalada con el objeto de propagar el espíritu de independencia, dice. Así que ahí está la información. Este texto es producto del gobierno del estado de Yucatán, dando algo de información sobre la logia. Acá establece el informe que aparentemente ya no hay información, no hay mucha información respecto a las logias. Da a entender el gobernador, que es el que hace este informe, que no hay mucha información porque aparentemente ya desaparecieron. Ya al desarrollarse la república, al desarrollarse la democracia, pues ya no es necesaria la participación de las logias. Da por entendido el que escribe este texto que al existir instituciones republicanas y al haberse logrado la independencia, ya no es necesaria la participación de las logias. Sin embargo, llama la atención cómo este escrito realizado por el gobernador del estado muestra terminología que solo emplean los masones. Por ejemplo, en esta parte, en el segundo párrafo, dice: aquí el desprecio con que se les empezó a mirar y acaso el motivo de haber suspendido sus labores, abatiendo las columnas de sus templos. Esa terminología solo la utiliza quien pertenece a la orden. Y ahí vemos quién elabora. ¿Y en qué concluye el gobierno del estado o el informe del gobernador José Tiburcio López, fechado en febrero de 1827? Dice, pues no, ya no es necesario que existan las logias, ya se consiguió la libertad, ya tenemos libertad política, tenemos libertad civil, no son necesarias. Entonces, dice ahí, hay 3 puntos con los que concluye este informe del gobernador de Yucatán. Este gobierno cree necesaria su extinción, considerada bajo 3 aspectos. Primero, dirigiendo sus miras contra el gobierno, en cuyo caso son nocivas. Es decir, en caso de que llegaran a existir las logias en Yucatán, si están en contra del gobierno, pues no es necesaria su presencia. Segundo, en un estado de indiferencia, de cuyo modo aparecen innecesarias. O sea, si no están activas las logias, pues tampoco son necesarias. Y tercero, proponiendo la pública felicidad, y entonces son peligrosas por ignorarse los medios que emplean para conseguir su objeto. Y yo lo que veo en este texto es una ambigüedad de quien lo hace. Es una ambigüedad, no da información, hace el escrito como para cumplir, como para decir, mira, ahí tengo la información, toma, es lo que me pediste, pero realmente no da mucha información, por lo que sí probablemente José Tiburcio López, que era gobernador de Yucatán en ese momento, probablemente era miembro de la orden por los términos que usa en este texto, que repito, es uno de los más antiguos que se han encontrado, en donde hay referencias a las logias masónicas en Yucatán, y aparentemente esto lo hizo con la finalidad solamente de cumplir lo que le estaba solicitando, lo que le estaban solicitando los poderes federales. Esto es lo que corresponde al siglo XIX. En este libro hay un poema en donde hay referencias a la masonería. Podemos en otra ocasión comentarlo o analizarlo con más calma, pero es un texto donde hay varios poemas, varias composiciones en verso que hablan sobre diversos aspectos de la vida política del país en los primeros años de su independencia y sobre la independencia, pero hay alusiones también ahí a la masonería en esa página que se menciona, que es en la página 51, que luego podemos verlo con calma para poder analizarlo, inclusive que también es un texto publicado en Yucatán, que es de los más antiguos que tienen referencia a la masonería, que es de 1838. Ya de aquí
también en el siglo XIX, ese no es un texto elaborado por la masonería, pero es una información referente a lo que hacía el clero, cómo veía. Ya había transcurrido desde el documento que vimos de Fernando VII, el rey de España, que persigue a los masones, hasta 1876. Estamos viendo que ya transcurrieron varias décadas y todavía hay esta visión negativa que tienen algunos elementos de la sociedad, el alto clero, en donde en esta carta pastoral se observa cómo hay una condenación. De hecho, si lo alcanzan a leer ahí, dice, es una carta pastoral donde condena las sociedades masónicas el obispo de Yucatán. Estamos hablando de 1876, esto se publicó, tuvo circulación en ese momento medios de comunicación, en la prensa, entre la feligresía, y se vio como una violación a las leyes de reforma y a la Constitución de 1857. Bueno, ese es uno de los documentos más antiguos referentes a un personaje de la masonería, Agustín del Río, gobernador de Yucatán, con sus arreos masónicos. Ahí, este gobernador es el que también, en respuesta a la carta pastoral que vimos antes, él le aplica la ley al obispo y inicialmente lo condenan a destierro en Campeche, pero luego le hacen, pues así, se portó muy buena onda el gobierno, vamos a decir, y lo remiten nada más a Progreso para que esté ahí unos días en prisión. Pero pues sí estaba considerándose que cometió un delito contra las leyes de reforma y la Constitución en ese momento vigente, que recordemos era la Constitución de 1857. Documentos antiguos, prontuario masónico de una logia que existió en el siglo XIX, en 1882, se llama Víctor Hugo, en Izamal, ya no existe. Después se formó otra logia en Izamal que se llama Francisco y Madero, pero esta es probablemente la más antigua que se tiene noticia de una logia en Izamal. Hay diseminado en todo en diversos acervos, como dije al inicio, en acervos digitales, en archivos, probablemente archivos particulares que todavía no conocemos, de descendientes de personajes que estaban en la masonería. Hay todo un gran material, no solo de documentos, no solo de monumentos o de construcciones o placas, sino también fotografías. Y es el que se encuentra, un ejemplo es lo que se encuentra en la Fototeca Guerra de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UAL. Ahí pude localizar estas fotografías de personajes que tienen sus arreos, tienen ahí su indumentaria masónica, y son ya de época bastante lejana. En esta imagen vemos un personaje de aproximadamente, la fotografía data de aproximadamente el año 1900. Eso también está en la Fototeca Pedro Guerra, un conjunto de miembros de la masonería con sus arreos. Ahí se puede ver. Esto está en lo que comentábamos. También están las placas como parte del acervo histórico y cultural de la masonería. En esta se observa el homenaje que se hace a la primera logia masónica que se fundó en el siglo XX, o la que se considera la primera, que es la logia Renacimiento número 1. Prácticamente estaríamos abarcando con este documento lo que son un siglo muy general de historia de la masonería. Ya presentamos algunos documentos del siglo XIX. Hay mucho más, hemos encontrado más información, está súper resumido esto que se presentó. Y avanzamos un poquito más para poder hacer otras presentaciones con información diferente. Pero vamos a cerrar con este documento que es el que dirige Salvador Alvarado a las logias establecidas en esta capital. Así dice ese documento del Diario Oficial. Y les está solicitando proyectos de trabajo para mejorar las condiciones de vida de la clase media. En ese momento, 1916, recordemos que el gobernador y comandante militar
del estado de Yucatán era Salvador Alvarado. Estaba un proceso de cambio en la sociedad y estaba empezando a democratizarse el sistema político que durante mucho tiempo se conoció como porfiriato. Ya estábamos en otra época, y le dirige esta circular no solo a las logias, también a la Liga de Acción Social, al Ateneo Peninsular, que era una organización que estaba encargada también de algunos aspectos culturales, sociales e intelectuales, y a las logias que son, aquí se puede observar en el documento, en la parte final, acá en esta parte, Hermilo G. Cantón, Renacimiento y Galileo, las primeras tres logias que se crearon en el siglo XX, o al menos son las que se tiene registro a partir de 1911, empezando con Renacimiento, como vimos en la placa anterior, la placa que apareció en algunas diapositivas atrás. Entonces, lo que le dice Alvarado en esta circular es, primero, consideran clase media principalmente a los profesionistas, maestros, artistas, y habla también de que ya se ha hecho mucha actividad del gobierno, en este caso el gobierno alvaradista, para atender los problemas de la gente del medio rural. Ya se está trabajando con esos sectores, entonces necesitamos propuestas, planteamientos para mejorar la clase media. Ya mejoramos las condiciones de vida también, o ya se tomaron medidas para mejorar las condiciones de vida de los obreros. Entonces ahora necesitamos atender este sector, que es el de clase media, y para ello se dirige a las logias. Y ahí están las logias a las que va dirigido esta circular. ¿Era Salvador Alvarado miembro de la masonería? No, no hay evidencias, a diferencia de lo que ya pudimos constatar respecto a Felipe Carrillo Puerto, que sí hay una constancia donde se acredita que pertenecía a la orden masónica con el grado de compañero. No hemos encontrado información sobre Salvador Alvarado. Lo que sí es un hecho es que definitivamente Alvarado era un gran simpatizante de la masonería. De hecho, no solo puede verse en relación a la importancia que le da a las logias al dirigirles este documento, él siendo gobernador del estado, sino en otros de sus escritos. Por ejemplo, en la Reconstrucción de México se manifiesta en esa obra muy a favor, de manera muy favorable sobre la institución masónica. Entonces concluimos esta parte, que venía siendo un siglo de historia muy general, reitero, muy sintetizado. Hay más información, hemos encontrado más información, más periódicos del siglo XIX, información también respecto a, por ejemplo, una publicación llamada el Boletín Masónico, donde aparecen datos de la masonería en Yucatán. Hay más información, pero por el momento lo dejamos hasta acá y al pendiente de lo que ustedes consideren. Muchas gracias. Sí, pues te agradecemos mucho por esta pequeña participación. Realmente quedamos picados con lo que nos estás presentando. Sí, sí queremos un poco más. Quizá más adelante podamos retomar este tema. Entonces, queremos hacerte unas cuantas preguntas en relación a lo que presentas. A ver, por ejemplo, vimos que la masonería durante el siglo XIX y principios del siglo XX participaba en algunos movimientos sociales y políticos. ¿Actualmente la masonería participa en algunos movimientos sociales o políticos? No creo que pudiera considerarse que participa como masonería. Algunos miembros de la masonería han participado recientemente en determinados aspectos de la vida social, política, por ejemplo, del Estado o de México, pero no como institución. Se encuentra inactiva la masonería respecto a lo que hacía antes en el siglo XIX o en el siglo XX. En el siglo XIX, que
formaron parte de lo que es la formación de la vida política del país, de la difusión de las ideas, de la organización de los ciudadanos, de la formación del ciudadano. Ahí aparecían en ese ámbito las logias, en concreto como parte de un proyecto de trabajo que tenían. Esto se prolongó desde principios del siglo XIX hasta finales de ese siglo. Había ese tipo de actividad ya con matices distintos cuando empieza el periodo de Juárez, y hacia el final del siglo XIX todavía había actividad de la masonería con ese tenor. Por ejemplo, Sí, te dejamos de escuchar. Te dejamos de escuchar, bro. No, no te escuchamos. ¿me escuchan? Ahora sí, Ahora sí, ya te escuchamos. Ya regresó, como que estuvo fallando. Sí, ya. Entonces, No, Se volvió a ir. brother, hermano, Se volvió a ir. Ahí está. a ver, ¿sí me escuchan? ahora sí. ¿Se escucha? Ahora sí. Está fallando el audio del Zoom. Entonces decíamos, había ciertos elementos que defendía la masonería, que promovía la formación del ciudadano, los derechos civiles, la educación laica, la separación de la iglesia y del Estado. Eso también reapareció en el siglo XX, sobre todo en este periodo de Alvarado, cuando empieza la Revolución Mexicana, continúa con Carrillo Puerto, continúa después de Carrillo Puerto esta actividad de las logias, ya en el gobierno, ya no como asociaciones o como grupos ahí en la clandestinidad, sino ya en gobierno, hasta los años 60 del siglo XX. Después, como que va hay un cambio ahí generacional también. Por edad fallecen muchos personajes que le dieron mucha movilidad en el sentido de que era una organización activa la masonería con ellos. Fallecen, por ejemplo, en los años 70 Luis Achurra, fundador de la Peninsular y fundador del edificio de la calle 63. Fallece Joaquín Ancón Albertos, Abelardo Barrera Osorio, y hay un cambio generacional. Entonces eso se deja de lado, y actualmente yo creo que es otra la dinámica de la masonería, es otra muy diferente respecto a lo que era antes. Ok, muchas gracias, hermano. La verdad es que muy interesante el tema que nos platica. Esperamos en un segundo encuentro nos, nos sigas ilustrando con más datos sobre la masonería en el estado. La verdad es que me impresionó algunos de los datos que diste, como el de Sucacá, de Marcanú. Y nada más, ya para concluir, te quisiera hacer una pregunta. ¿Sabemos entre los archivos históricos que has encontrado, sabemos la ubicación en donde trabajaban estos hermanos en los municipios? Sí, sí, en la siguiente, si hubiera una siguiente presentación o conferencia, ahí podemos integrar esos datos que no están en esta presentación. Sí, tenemos, bueno, por ejemplo, era un edificio que existía, el que está en la imagen actual, era un edificio que existía sobre la calle 59, ya no está.
ahí trabajaban, llegaron a trabajar incluso las de la Simbólica Independiente del Sureste, hasta que desaparece este edificio en los años 40 del siglo XX por un decreto del presidente de la República que lo convierte se iba a hacer el teatro municipal en ese lugar, y ya de manera, también ahí trabajaron los de las logias de la calle 63, de la Oriental Peninsular, pero ese edificio desaparece y se convierte en un estacionamiento público muy feo, por cierto. Es este estacionamiento que viene desde mi punto de vista, a afear, a degenerar el centro histórico. Vean nada más, no hay punto de comparación. Fue el primer edificio de arquitectura neomaya de Yucatán, ese templo masónico, y lo tiran se iba a construir un teatro municipal, algo pasó allá, que terminó finalmente no convirtiéndose en un teatro municipal, sino en un estacionamiento. Entonces, ahí, por ejemplo, trabajaron logias de la Simbólica Independiente, que actualmente se localiza en la calle 54, su zona de trabajo, su edificio. Trabajaron logias de la calle 63, de la Gran Logia Unida de la Oriental Peninsular. También hay registro de logias que trabajaron en Sisantún, en Izamal, como ya dije, al menos dos en Izamal, la Francisco y Madero en el siglo XX y la Víctor Hugo en el siglo XIX, en Mashcanú, en Tecash, en Temash, en Oshkuskap, en Muna, en Espita, y desde luego las que existen actualmente, que algunas se mantienen, otras más o menos, en Progreso y en Motul, también en Valladolid y en Tizimín y en Jalachó. Entonces era un movimiento tremendo de la masonería. Pues muchas gracias, que con esto concluimos. Muchas gracias, hermano. Y sí, esperamos en una segunda edición tener más datos sobre este tema tan interesante de la masonería en el Estado. Claro que sí, apenas ustedes me indiquen, pues yo con mucho gusto voy a agregar algunos datos que ya localicé recientemente y preparo una nueva presentación. Gracias, hermano. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego, nos vemos. No.